Nació en Salzburgo el 27 de enero de 1756. Mozart fue uno de los casos de precocidad más extraordinarios que haya conocido la humanidad. Un día antes de cumplir 5 años, había aprendido en tan solo media hora 8 minuetos elementales escritos por su hermana. Su corta y luminosa existencia es difícil de desentrañar. El verdadero Mozart se encontrará siempre en su música. Para mí Mozart no ocupa solamente el primer lugar en la música, sino también en mi manera de ver el mundo, el principal lugar como personaje histórico. No me interesan los poderosos, no pienso ni en Napoleón ni en Julio César cuando quiero reflexionar sobre los hombres más importantes de la historia de la humanidad. Mozart ha logrado, con su simpatía, con su persona, con el tipo de música que él compone, una música muy accesible, con caracteres operísticos, con personajes que son muy creíbles, personajes que llegan a todos. Entonces eso es lo que ha hecho que a Mozart uno lo sienta como más vivo y más cerca de nosotros. Aunque severísimo y hasta tirano, Leopoldo, su padre, fue forjador del genio de Mozart, un niño inteligente, histriónico y tierno, que maravillaba a las cortes tocando con los ojos vendados. Viajó a 200 ciudades y escribió alrededor de 600 obras. Tenía un don excepcional para imitar la música que oía, y las más de 4000 horas de su vida que empleó para trasladarse de un lugar a otro, le brindaron una colección de experiencias que transcribió en un lenguaje musical único. El genio musical de Mozart consiste básicamente en, digamos, juntar en un estilo musical totalmente logrado, perfecto y de alta calidad, un montón de tendencias que había en la época de Mozart. Diría que la música de Mozart nos da la posibilidad de encontrarnos con lo mejor de nosotros mismos. Es decir, una escucha atenta de su música nos hace vivir una experiencia muy gozosa, que es encontrar la mejor humanidad que hay en nosotros. Inclinado a las bromas escatológicas y dotado de un espíritu exteriormente alegre, nada más alejado del Mozart hombre que el retrato casi oligofrénico que la película Amadeus hace de él. Now that is a challenge. That is a challenge. Please, please. Hay mucha exageración, hay mucha creación de autor ahí. Nadie podría asegurar que Mozart se reía como se ríe aquí en la película. Se puso de moda entre mucha gente joven reírse como Mozart, pero yo creo que era... En fin, no creo que haya forma de saberlo. Creo que no refleja en lo más mínimo lo que es la vida de Mozart, lo que es su genio musical, lo que es la profundidad de su personalidad, ¿sí? Creo que la película tiene un despliegue escénico interesante y no mucho más. La hondura emocional y la perfección dramática de sus composiciones definían su apasionada genialidad. La gente cree, decía, que mi arte viene a mí fácilmente, pero nadie ha dedicado tanto tiempo y pensamiento a una composición como lo hago yo. Mozart fue un hombre de su tiempo, simpatizó con las ideas revolucionarias del siglo XVIII y su vida está impregnada de rebeldías notables. A los 28 años se afilió a la masonería. Wolfgang Amadeus Mozart in den Kreis der Auserwählten aufzunehmen, wo es weder Rang noch Standesunterschiede gibt, wo alle gleich sind und wo alle den Idealen der Freiheit, der Wahrheit und der Schönheit dienen. Willst du ein Teil unserer Gemeinschaft werden? Ja,
Ich will. En la época de Mozart la masonería no estaba, en Austria por lo menos, excomulgada por la Iglesia, de modo que un católico podía ser. Y de hecho en las logias en las que iba Mozart eran logias masónicas de inspiración cristiana. Hace poco me pidieron de un grupo de masones acá que yo les diera una conferencia y les dije que me asustaba un poco hablar delante de masones porque uno no entiende tanto la masonería. Pero él me dijo no, que me quede tranquila, que Mozart le había dado mucho más a la masonería de lo que los masones le dieron a él, pero por cierto que le dieron mucho afecto. La masonería lo ayudó a tener una experiencia más viva y profunda de la realidad de la muerte y de la fraternidad humana. En las logias masónicas no había diferencias de clases sociales y a Mozart eso le gustaba mucho, la fraternidad social. Es un tema constante en sus óperas. Dramático, frívolo, erótico, abstracto, a Mozart le cabe una línea de Walt Whitman. Soy grande, contengo multitudes. Colocó una máscara sobre su verdadera personalidad. El eterno niño grande, el joven Procas, fue también en su interior un hombre sensible, contradictorio y misterioso, impregnado de iluminismo y cristianismo. Mi tesis doctoral en teología tuvo como tema el estudio del simbolismo cristiano en el pensamiento musical de Mozart. Y allí precisamente trato de mostrar la presencia fundamental de, sobre todo el tema o la realidad de la misericordia y el perdón en Mozart en cuanto músico. Es decir, su pensamiento musical parecería estar muy impregnado de la experiencia de la redención y de la misericordia. Es quien también va haciendo todo un tránsito y va preparando de algún modo la sensibilidad para lo que luego se va a abrir en el periodo romántico, ¿no es cierto? Mozart vive la segunda mitad del siglo XVIII y el romanticismo comienza en el siglo XIX. Sus famosas e irreverentes cartas constituyen un formidable ejemplo de sus desgarros interiores. Si Mozart no hubiera sido músico, habría sido un formidable escritor, porque nos han quedado cartas de él donde se maneja con unos juegos de palabras, pero muy sonoros, y es desopilante leer mucha de esa correspondencia. Adulado y a veces despreciado por la nobleza de su época, Mozart mantuvo contrapuntos memorables. Tras haber asistido al rapto del Serrallo, José II de Austria le comentó: «Demasiado bello para nuestros oídos y demasiadas notas, mi querido Mozart». A lo que Mozart respondió: «Muchas gracias, Majestad, pero ni una más ni una menos de las necesarias». Oh, how shall one say? How shall one say, Director? Too many notes, Your Majesty. Exactly. Very well put. Too many notes. I don't understand. There are just as many notes, Majesty, as are required, neither more nor less. Well, my dear fellow, there are, in fact, only so many notes the ear can hear in the course of an evening. I think I'm right in saying that, aren't I, court composer? Yes. Yes. On the whole, yes, Majesty. This is absurd. My dear young man, don't take it too hard. Your work is ingenious. It's quality work. And there are simply too many notes. That's all. Just cut a few and it'll be perfect.
Escribió para casi todos los géneros: sinfonías, conciertos, cuartetos y quintetos de cuerda, música religiosa, danzas y ópera. Yo creo que Mozart nos ha dado un placer tan infinito y ha gravitado inspirando a otros compositores como para ser, en el mundo de la música, él, junto a otros, los grandes personajes. Pero yo creo que él es el que más sintetiza a nivel popular lo que entendemos por música clásica. Si de cada 100 personas que sean preguntadas por quién es el compositor clásico por excelencia, 99 estoy seguro que la primera palabra que dicen es Mozart. En las óperas, los conflictos humanos trascienden el estereotipo del modelo teatral u operístico de la época y se encaminan hacia situaciones más bien de índole musicodramática que anticipan a lo que va a ser toda la ópera posterior, particularmente en las situaciones donde hay muchos personajes en escena. En ese sentido sí es revolucionario. Mozart tiene tantas facetas, es un personaje tan proteico que realmente para definirlo nosotros tendríamos que tomar distintos aspectos. El Mozart de la música, del piano, por ejemplo, del teclado, el Mozart de la orquesta sinfónica, el Mozart operista, que es posiblemente uno de los que más llega, más atrapa. La prueba está que las óperas de Mozart son casi las que más se han hecho en el cine. What is this? I don't understand. Is it modern? Majesty, the head director, he has removed un balletto that would have occurred at this place. Why? It is your regulation, sir. No ballet in your opera. Salieri, do you like this? It's not a question of liking, Majesty. Your own law decrees it, I'm afraid. Well, look at them. No, this is Nonsense. Let me see the scene with the music. But, sir, oblige me. Yes, Majesty. Excuse me, Majesty. Can we see the scene with the music back, please? Certainly. Certainly, Herr Director. Peter, bring the palisade back in, please. Creo que Las bodas de Fígaro constituyen una ópera revolucionaria que está marcando perfectamente los tiempos que se daban en el mundo para que él pudiera escribir una obra en la que un servidor se ríe, le toma el pelo a su príncipe. Las bodas de Fígaro a nosotros se nos presenta Mozart íntegro y en su momento. Esta obra la hace en la década del 80, cuando ya están en efervescencia todos los problemas sociales en Europa. Eran los tiempos en los cuales efectivamente
de una manera inminente estaba llegando la Revolución Francesa. Mozart ya se está rebelando contra la nobleza y en las bodas de Fígaro está poniendo a sus personajes, a la mucama, al Fígaro, al lado de los personajes nobles. Entonces él está poniendo a estos personajes populares como seres mucho más vivos, más despiertos, más ágiles que los nobles. Entre 1786 y 1791, el genio musical de Mozart entrega 5 óperas gloriosas: Las bodas de Fígaro, Don Giovanni, Così fan tutte, La clemencia de Tito y La flauta mágica. Yo creo que Don Giovanni es la ópera perfecta de todos los tiempos. El Papa Benito XVI fue un gran mozartiano. Ortega recuerda un texto que el propio Papa escribió sobre el genio austríaco. No deja fuera nada de su grandeza y de su peso, sino que todo se convierte en una totalidad, en la que sentimos la redención también de lo oscuro de nuestra vida, y percibimos lo bello de la verdad de la que tantas veces querríamos dudar. El final de Mozart, cuya música, según el escritor Goethe, era un milagro inexplicable, dio lugar a todo tipo de leyendas. Algunas sugieren que fue envenenado. Las más serias hablan de una combinación de factores infecciosos. Mientras estaba componiendo el monumental Requiem, sentía que lo estaba escribiendo para sí mismo. No pudo concluirlo. La muerte lo encontró en Viena el 5 de diciembre de 1791. Tenía 35 años. Fue echado a una fosa común. Nadie lo acompañó hasta la última morada. Quizás, en el instante de cruzar hacia la eternidad, habrá recordado su propia voz cuando de niño solía preguntar: ¿me quieres? ¿Realmente me quieres?